buenas tardes, buenas noches, de madrugadita, de Panamá para el mundo. Este es el Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón. Dalcor, hoy es martes 26 de mayo 2026. Nuestra última entrega del mes de mayo va a ser a cargo de nuestro hermano Celedonio Urrutia Jiménez. Pero antes de eso, vamos a presentarles quiénes somos, nuestra visión, nuestra razón de ser, quiénes somos, a cargo de Débora Santamaría. Adelante, Debbie. Gracias, María Luisa. Sí, como bien lo has dicho, vamos a darle la visión de nuestro grupo, Damas y Hombres Hablando al Corazón. Somos mujeres y hombres mensajeros de Dios que se desenvuelven, en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con inteligencia y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres, a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos, familia, y así dar un buen ejemplo de buenas obras para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para así lograr una vida en equilibrio, considerando 5 prioridades: amor a Dios, amor a la familia, al trabajo, la iglesia y el ministerio. ¿Cómo debemos ser las mensajeras y mensajeros de Dios? Prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de su familia, pero sobre todas las cosas, conocimientos de Dios. Eso somos nosotros. Gracias. María Luisa, María, Este conocimiento de Dios es el que vamos a adquirir en este momento a cargo de nuestro hermano Celedonio Urrutia Jiménez. El título del tema es La presencia de Jesús me llene. Bienvenido, Celedonio, y adelante. Gracias, muy bendecida tarde para todos, para todas, y desde Panamá para las naciones, el bendecido ministerio de Alcor, damas y hombres hablando al corazón. La presencia de Jesús me llene. Cada tema me recuerda mi inicio, mi caminar en el Señor. Ya va para 14 años, no, 16 años, un 30 de junio del 2010. Y cada día el Señor va llenándome de esa presencia que solamente Él sabe dar. Él solamente sabe cómo no me la ha dado con su amor, su gracia y su misericordia. La palabra presencia se refiere al hecho en el que una persona o cosa está presente en un lugar o momento determinado. Pero ya nosotros en este bendecido ministerio, cada día más nos hemos adentrado más en el mundo espiritual, en ese mundo que yo no conocía y que en algunas ocasiones les he comentado que aquí fue donde empecé a dar, como quien dice, mis primeros pasos, esa llenura no solamente de Jesús, sino de la llenura que ustedes ya habían recibido y que me han podido transmitir con ese amor, esa gracia y misericordia que cada una de ustedes tiene en su corazón, sin importar la nacionalidad, el tiempo que tenemos de estar aquí, donde nos encontremos. Esta es una llenura que no se detiene, que cada día crece como la luz de la aurora. La presencia en el mundo espiritual se refiere a la esencia de Dios como una fuerza omnipresente que influye en la vida de los creyentes, guiándolos en su fe. Esta presencia es sentida íntimamente, internamente, mostrando la cercanía divina sin manifestaciones físicas. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo y Jesús, al ser amor, son suaves, son amorosos, y cada uno de nosotros ya lo hemos vivido. Los que están en ese crecimiento como estoy yo, también lo hemos vivido, lo hemos gozado, lo hemos disfrutado.
Desde que el Señor nos dio de su presencia, que muchos pensarán que es poco, pero en el mundo de Él es mucho. ¿Por qué? Porque ya no estamos en ese mundo donde nos movíamos antes. La presencia de Jesús llenó lo que antes estaba en mí lleno de una manera incorrecta. El Señor cuando entró vació lo que estaba allí y llenó su amor y su misericordia en mi vida. Hay una palabra que les quiero compartir que ha sido parte de ese llenar de Jesús en mi corazón y está en el libro de Éxodo 33 del 15 al 17, que dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino que que, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y yo te he conocido por tu nombre. Todos nosotros hemos sentido la gracia del Señor porque nos ha visto con ese agrado. Siempre nos vio con ese amor y esa misericordia. A pesar de que en mi caso en particular, yo me movía en el mundo porque sentía que la presencia del mundo era lo que satisfacía mis necesidades. Pero qué equivocado estaba, porque esa presencia del mundo lo que en mí causaba era angustia, desespero, estrés, enfermedad, intolerancia. No sentía amor por mi prójimo y lo peor todavía, no sentía tanto amor por mi familia como ahora lo siento, porque esa presencia de Jesús que llenó lo que había que llenar hizo el cambio en mi vida de una manera radical. La palabra presencia proviene del latín praesentía, praesentía que significa estar delante. Todos nosotros estamos delante de la presencia del Señor, donde nos encontremos, donde estemos. Hasta dormidos estamos en la presencia del Señor. Porque antes de empezar nuestro descanso, le entregamos el descanso al Señor. Le entregamos nuestro ser y hacer, le entregamos todo lo que Él nos ha dado. Porque de eso se trata, que nosotros nunca abandonemos la presencia de Jesús, esa llenura que nos ha dado. Vamos a ver, vamos a ver. Sinónimos de presencia. Solamente de entre todos los que busqué, voy a compartir uno que dice compañía. Presencia, compañía. María Luisa es mi compañía. Blanca, aunque esté allá en Estados Unidos, es mi compañía. Donde esté cada uno de ustedes, es mi compañía. Porque su presencia va conmigo. Porque así como yo oro por ustedes, estoy seguro que ustedes oran por mí. Y esa es la presencia que nosotros tenemos unos con nosotros, la oración. Esa oración que no tiene distancia, que no tiene impedimento. Y ahora viene la parte opuesta, el antónimo de presencia. Así estaba mi vida antes. Antónimo de presencia es ausencia. Yo tenía una ausencia a pesar de que decía que tenía todo, pero no tenía nada. Hoy entiendo que, como dice una canción por ahí, lo tengo todo, pero no tengo nada. Si no te tengo a ti, Señor, ¿de qué me vale lo que tenga? De eso se trata la llenura del Señor en nuestros corazones, en nuestra vida. Él nos ha hecho una nueva criatura. La presencia del Señor Jesús me llene. Significa que el Espíritu Santo habite en tu ser, en mi ser, siendo guiados en nuestros pensamientos, acciones y emociones. Es una experiencia espiritual de transformación, de paz y propósitos. Con Dios tenemos paz y propósitos. Los propósitos de Dios para con nosotros, como dice su palabra en Jeremías 29:11, mis caminos no son los tuyos y mis pensamientos no son los tuyos. El Señor siempre nos va a dar propósitos de bendición, de tranquilidad, y aunque no lo veamos, Él está allí y siempre ha estado, porque la presencia de Dios es eterna desde antes que fuese creada todo lo que hoy vemos. Porque dice en el Génesis,
estaban reunidos, estaban, plural, varias personas, y así han estado por la eternidad hasta el día en que suenen las trompetas. ¿Qué trajo la presencia de Jesús cuando llenó mi vida? ¿A mí qué me trajo? Me trajo consuelo y me trajo paz. Yo no tenía paz, yo no dormía, yo vivía en angustia. Y poco a poco Él fue trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuando a mí me hablaban de esa palabra, yo a veces la rechazaba, porque yo sentía que estaba perdiendo mi tiempo, pero esa paz llegó a mí y se ha mantenido en mí, y esa paz la he estado compartiendo con otros. ¿Para qué? Para que el mundo como está hoy necesita de esa presencia de Jesús. Tiene que haber un llenar de Jesús a través del Espíritu Santo. Esa paz en mí disipó la ansiedad y el vacío. Me brindó descanso espiritual ante las dificultades. Transformó mi ser interior. Ya el viejo celedonio quedó atrás. Me permite vivir con los frutos del Espíritu Santo como el amor, la paciencia, la bondad, el perdón y otros más. Esa presencia de Jesús es mi guía, es mi sustento, es mi pronto auxilio. ¿Por qué? Porque yo estoy sujetado a la voluntad de Él por sus propósitos divinos. Ese llenar en mí me mantiene, lo he mantenido a través de la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la alabanza y en reunirme con personas, con hermanos y con hermanas como lo son ustedes, que profesamos la misma fe. Eso no quiere decir que yo no pueda llegar a una reunión y escuchar lo que otras personas manifiestan, porque de eso se trata la presencia del Señor. Tolerancia, respeto, escuchar y saber discernir lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer que esa presencia que llenó mi vida, yo la pueda desechar para regresar a donde yo estaba, donde yo decía que estaba lleno. Llenarse de la presencia de Jesús es un paso fundamental, importante. ¿Por qué? Porque yo le tuve que abrir mi corazón al Señor. Mi corazón era una caja fuerte que ni yo mismo sabía la combinación, pero Él sí sabe la combinación de nuestros corazones. Para Él no hay candado de hierro ni candado de bronce que Él no pueda abrir. Entonces, Él abrió mi corazón y empezó a morar y a permanecer en Él como lo ha sido hasta el día de hoy. Yo reconocí mi necesidad de que Él sea mi único Señor, Dios, Rey y Salvador. Muchas personas me lo decían, pero mientras me lo decían y yo no lo aceptaba, eso no, en mí no influía en nada. La presencia de Jesús para que llene nuestra vida, tenemos nosotros que aceptarla. A mí me hablaban, pero yo no aceptaba. Yo les he comentado que mi esposa conoció del camino del Señor 9 meses antes que yo, y mi señora me hablaba, y yo rechazaba lo que ella me hablaba, hasta cuando llegó el día en que, cansado del camino, ahí caí, ahí. Y Él me sacó de ese desierto. Con lazos de amor me cargó en sus brazos, me dio de beber de esa fuente que no es inagotable, su amor, gracia y misericordia. Me hizo una nueva criatura y me ha mantenido así. Que he tenido mis momentos en que me he podido apartar. Es como cuando Tomás dijo, si no meto mi dedo en su costado, mi mano, no creo. Porque nosotros somos carne y somos débiles. Yo soy pecador. Yo reconozco la mea culpa de que a veces me airo con mis pensamientos, de que a veces profeso una palabra que ofende al Señor y que no me hace valorar su llenura. ¿Ve? Empecé a cultivar relaciones, una relación íntima con Jesús a través de un conversatorio con Él que todavía lo mantengo y así será hasta el último latido de mi corazón. A través de la oración, lo busco en el silencio, porque yo antes pensaba cuando empecé que yo quería escuchar la voz de una vez. No, ese es un proceso, es como la siembra.
sembramos la semilla y hay que esperar que esa semilla germine, que vaya creciendo. Y a medida que así eso fue creciendo, yo empecé a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo la empecé a escuchar? Cuando leo la palabra. Cuando leo la palabra en espíritu y en verdad, yo escucho la voz del Señor en mi corazón, que me lo hace saber. Cada vez que ustedes comparten un tema a través de la palabra de cada una de ustedes, yo escucho la voz del Señor. Cuando salgo a caminar y veo las aves volar, yo escucho, ahí va el Señor diciéndome, si las aves de los cielos ni siembran ni ciegan y comen todos los días, hijo, tú comerás todos los días. En tu mesa no va a faltar la harina y el aceite. De eso se trata. Pero ¿cómo lo pude entender cuando empecé a leer la palabra? Porque la palabra es llenura de Jesús en nuestra vida, en nuestro ser y hacer. Yo antes leía la palabra, pero era una lectura eh, por costumbre, por costumbre. Hasta cuando varias personas, y aquí lo aprendí, cómo hay que leer la palabra. Hay diferentes formas de leerla, y la forma como yo la aprendí a leer y la sigo leyendo, tal vez no resulte la propia de cada una de ustedes o de cada uno de ustedes. Pero lo que sí le puedo decir es que en esa palabra está el único Señor Dios Rey y Salvador. Como la querramos leer, Él no cambia, Él está allí. Y esa palabra a todos nos llega, nos toca, nos hace salvos de lo que antes estábamos en el mundo perdidos. Empecé a tener una oración sincera con Él. Yo me despojé de todo lo que yo tenía. Yo me desgarré de todo lo que yo tenía. Yo me confesé con Él a pesar de que Él sabía todo lo que yo era en ese momento. Oración sincera con Él. Hay que hablar con Él. Hay que contarles nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestros pesares, nuestras dudas, nuestras angustias. A pesar de que Él las sabe, a Él le gusta escuchar nuestra voz. ¿Qué papá no quisiera que su hijo se acerque y le hable para escucharlo, para abrazarlo, para darle un beso y decirle, hijo, yo estoy aquí y estaré hasta los confines de la tierra? Así, no, me habla él a mí y estoy seguro que le habla a muchos de ustedes. Ya me ha dado su paz, su sabiduría. Dice primera de Samuel 1:13, pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí, pues, pensó que estaba ebria. Ella estaba haciendo una oración, un conversatorio sincero con el Señor. Y ahí se cumplió un propósito. Todos sabemos qué trajo esa oración sincera, silenciosa, en esa mujer que es un ejemplo hoy por hoy. Ana, silencio interior. Yo aprendí que para que haya un entendimiento, alguien que tiene que guardar silencio cuando el otro está hablando. Y cuando el Señor me está hablando a través de la palabra, yo tengo que guardar silencio. Cuando ustedes están hablando, compartiendo el tema que sea, yo tengo que guardar silencio. El martes de la semana pasada, un varón de Dios nos dio una conferencia y él habló de el poder de oír para hacer. Hay que guardar silencio porque en el silencio donde el Espíritu Santo nos habla, Jesús nos habla, Dios nos habla, en el silencio, en el silencio. Y no solamente en el silencio del amanecer, en silencio de cualquier momento. Silencio interior. No es solo la ausencia del ruido del mundo, las redes sociales, sino una disposición espiritual fundamental para quietar el alma, frenar el ego y escuchar la voz de Dios. Dice el Salmo 39:9, he guardado silencio, no he abierto la boca, pues tú eres quien actúa. Cuando guardamos silencio, el que está actuando es Él. Tenemos que hacer que este salmo tenga vida en cada uno de nosotros. Aquí nos dieron un librito que se llama La Hora Milagrosa. En uno de los 12 puntos hay uno que dice guardar silencio. 5 segundos de silencio.
Eso para mí me costó al inicio, guardar silencio. ¿Por qué? Porque en mi vida profesional yo prácticamente no guardaba silencio. Yo era hablar, 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 dar órdenes aquí, órdenes allá. Pero el Señor me enseñó a guardar silencio. Y no me arrepiento de guardar silencio hasta el día de hoy, ni me voy a arrepentir en lo que me reste de vida. Frustrado, David clama a Dios para que le ayude a cambiar su perspectiva. Le pide que le recuerde la brevedad de la vida. La perspectiva infinita del Señor hace que nuestros problemas parezcan insignificantes y David reconoce su pecado y que Dios lo ha disciplinado. Hasta en el silencio, el Señor nos está corrigiendo. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de castigo, de ira, a pesar de que sí lo es, porque es un fuego consumidor, pero Él sabe cuándo activa ese fuego consumidor. Como les comentaba en antes, la presencia de Jesús me llenó porque empecé a leer la palabra y a meditarla, a encontrarle el sentido. No solamente es leer por leer. Yo les he comentado que cuando yo leo la palabra, yo me profundizo y me meto. Yo les he compartido una palabra de las tantas que a mí me llenan y es esa que dice que esa noche, ese día al anochecer, Jesús le dijo, crucemos a la otra orilla. Yo prácticamente todos los días me trepo en esa barca y cruzo con él a la otra orilla. Porque cada día es un nuevo despertar, es un nuevo día con propósito, para que el nombre de Él sea enaltecido a través de nosotros y que esas personas que en algún momento nos conocieron en nuestra vida pasada y después de muchos años nos vean, nos digan, oye Celedonio, tú no eres el mismo de antes, coméntame qué pasó, qué hiciste para cambiar, porque así fue como empezó mi caminar en el Señor. Yo vi a una persona que conocí en la universidad que se portaba pésimamente mal. Y cuando yo lo volví a ver, yo le pregunté, fulano, tú no eres el mismo de la universidad, ¿qué tú hiciste? Y él me dijo, siéntate ahí que yo te voy a hablar. ¿Quién cambió mi vida? Y me habló. Y yo le decía todavía incrédulo, ¿verdad que fue así? ¿Verdad que fue así? Él me dijo, sí. Yo le empecé a dar seguimiento a este hombre y empecé a buscarlo en las redes. Y yo leí cuál fue el cambio en su vida. Y de ahí yo dije, Señor, me has llamado, Señor, como llamaste a Pedro, como llamaste a Mateo, como llamaste a Zaqueo, como llamaste a María Magdalena y como llamaste a tantos que te siguieran. Pero el seguir al Señor, si no estás preparado para ese paso de fe, va a costar. Pero después cuando uno lo da, esa presencia del Señor vale la pena. Vale la pena cuando tú ves a tus hijos, a tus nietos, a tu pareja, a todo tu entorno que brilla, que resplandece, que hay paz en tu corazón, que hay paz en tu hogar, que se acabó la pelea, que se acabó la discusión, que se acabó la discordia, que tú tienes sueños tranquilos, porque eso es lo que trae la presencia de Jesús cuando nosotros le permitimos que nos llene, que quite, que nos saque de ese lago cenagoso donde estábamos metidos y nos lleve a fuente, donde corre fuente de agua viva. Dice la palabra en Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Cuando yo leí esta palabra las primeras veces yo decía, pero ¿cómo es esto? Pero cuando empecé a profundizar y a buscar la esencia en el mundo espiritual, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Que ese camino nuestro va a prosperar. Porque ese camino que nosotros estamos siguiendo es el propósito de Él, no es el nuestro. Cuando Él nos da la misión, nos da la provisión, porque Él no es deudor de nadie. Él no es deudor de nadie. Cuando Él nos diga a nosotros, hay que ir a tal lugar, hay que ir. Nosotros tenemos aquí un vívido ejemplo, entre tantos que son todas ustedes.
nuestra guía. Ella viajó a El Salvador por muchos años, pero el Señor no se quedó acá. El Señor fue con ella. Y esta palabra fue con ella. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Cuando yo leía la ley, yo decía la ley, pero si aquí la ley soy yo. No, la ley es Él, pero no es la ley esa humana, es la ley espiritual que nos lleva a la salvación. ¿Ve? Empecé a tener amor por el prójimo, a ver a mi semejante como a mí mismo, a sentir empatía con el que tenía una situación. ¿Por qué? Porque como yo era jefe, yo no tenía consideración con ellos, pero sí tenían que rendir. Pero después un día, leyendo la palabra, entendí que de eso no se trataba, porque el jefe mío también me pudo haber despreciado, también me pudo haber apartado, pero él no me apartó. Yo les he comentado que hace como 2 años, yo a la mamá de mi ayuda idónea no la soportaba. Teníamos guerra, pero fuerte. Y una madrugada yo le dije, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Qué? Ya no la aguanto. Y me dijo, mírala con los mismos ojos que yo te veo. Mírala con los mismos ojos que yo te veo. Les quiero decir que eso para mí fue hasta el sol de hoy. ¿Cómo nos ve Él? Con un amor que es inagotable, que no se acaba, que es eterno. Mírala con los mismos ojos que yo te veo. Eso fue muy fuerte para mí. Me corrigió. Y hasta el sol de hoy la sigo viendo con los ojos del Señor, no solamente a ella, a todo el que pueda yo encontrarme en mi camino. Yo lo veo con los mismos ojos que Él me ve a mí. Comunidad de fe. Esta es una comunidad de fe. Este bendecido ministerio es una comunidad de fe en la que compartimos tristezas, alegrías, enfermedades y logros. Aquí no hay necesidad de rogar para que alguien ore por otro. No, al contrario. Esta es una comunidad de fe en la que la oración es un estilo de vida. Todos los días, donde estemos, hay oración. Estoy seguro que donde María Luisa va a hacer sus labores antes de sentarse, hay oración. Tiene que salir al campo a poner vacunas, hay oración. Regresa, hay oración. Igualito en la casa de Gisela, de Fátima, de Débora, de Blanca, de Cadia, hay oración. Porque la oración es la sustancia del espíritu. Yo me he hecho esa oración mi estilo de vida. Como les hablaba en antes, ayuno, oración, lectura de la palabra. Es un estilo de vida. Esa es la llenura que nos da el Señor. ¿Qué nos trae eso? Un constante crecimiento y entrega. La oración nos da un constante crecimiento y entrega, porque la oración nos hace tener ese encuentro con el Señor. Dice Hebreos 10 del 24 al 25. Procuremos los unos por los otros, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran algunos otros a hacerlo, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Yo no puedo permitir dejarme de orar, porque en oración yo oro por ustedes y parte de mis oraciones yo le digo al Señor, mantén vivo el fuego del Espíritu Santo en sus corazones, Señor. Pon un fuego ardiente en sus corazones, Señor. Pon ese carbón que pusiste en la boca de Isaías, Señor, para que hablen, Señor, con denuedo, con autoridad, sin temor. Hay que incluir esas oraciones explícitas. Por ejemplo, en mi caso, esa es parte de mis oraciones por ustedes, por los hijos de Cadia, por los hijos de Fátima, por los hijos de Blanca, por los de Gisela, por la descendencia de la descendencia hasta la 1000 generación, para que sean llenos de Jesús, para que no tengan que esperar a la edad que yo fui a buscarlo, porque fue la edad que él determinó. Porque yo antes me reclamaba y decía, ay, se le dio uno si hubiera ido a los 30.
Y leyendo la palabra dice, hay un tiempo de madurez. Jesús desde antes que naciera, ya Jesús tenía el poder. ¿Y cuando lo vino a ejercer? Cuando cumplió los 30. Entonces, ¿por qué tengo que adelantar el tiempo del Señor? El Señor me sacó de vivir en el tiempo Cronos y me trajo a vivir en el tiempo Kairos, que es de Él, donde todo va de acuerdo a su perfecta voluntad. Yo no puedo adelantar las cosas, ¿ve? Como yo quisiera que se adelantaran. ¿Por qué? Porque yo le dije a Él, sé tú mi guía, sé tú el conductor de mi vida. Porque si yo le dije a él eso, yo no puedo ya seguir manipulando mi vida como yo quiera o llevándola como yo quiera. Hebreos, que acabo de compartir, la explicación es, nos enseña la importancia del ánimo mutuo, y eso es lo que vivimos en este ministerio. Nos animamos los unos a los otros. Aquí nadie se queda atrás. Todos somos levantados los unos a los otros. Orar con sinceridad y rendición. Con sinceridad, no con palabras que no sean las correctas, ni con palabras escogidas. Yo cuando voy a orar o cuando voy a leer la palabra, Señor, que sea tu voluntad. Háblale a Dios con tus propias palabras, expresando tus alegrías, tus miedos, tus necesidades. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una relación personal con el Señor. Lo único, lo único que es igual y que no cambia es el Señor. Pero mis necesidades no son las mismas que las de ustedes, ni la de ustedes la mía. Pero sí tenemos uno solo que es igualito, que Él no cambia. Y Él tiene el poder y la autoridad para suplir todo lo que nosotros necesitemos, en lo espiritual y en lo natural. La oración no es solo pedir, sino escuchar y rendir nuestras preocupaciones para dejar que Él actúe, que Él actúe. A nosotros que nos toca orar para que Él actúe. En mi caso, cuando yo empecé y yo oraba y no pasaba nada, yo decía, se acabó, no me está escuchando, no estoy recibiendo respuesta. ¿Qué pasa? Y hasta a veces reclamaba. Yo decía, pero Señor, yo te he orado ya, pero ¿por qué no veo respuesta todavía? Después entendí que hasta en el silencio Él está actuando. Le quiero compartir esta palabra que cuando yo la leí me hizo deshacerme de todo pensamiento de que mis oraciones no estaban siendo escuchadas. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Dicho por Pablo. Se refiere a que la obra que él empezó, que es el nacimiento de nosotros en Cristo, se ha dado hasta que sea la salvación. Cada día él perfecciona la obra que empezó en nosotros y la perfecciona para que nosotros no nos apartemos y no nos perdamos la salvación, porque eso se trata, la salvación. ¿Por qué? Porque él vino a traernos la salvación que habíamos perdido a través de nuestros antepasados, el pueblo que se comportó de manera no correcta. A eso vino Jesús, a traernos salvación. El apóstol Pablo, después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, fue sanado y lleno del Espíritu Santo, convirtiéndose en uno de los mayores predicadores. Yo le he dicho a ustedes que a veces me considero como si fuera Saulo de Tarso. Yo no mataba a nadie, pero yo mataba la palabra. Yo la rechacé, yo no la soportaba. Y en eso yo me consideraba como Saulo. Porque cuando tú no participas lo que el Señor te ha dado y no lo compartes con otras personas que lo necesitan, si el Señor te ha mandado, tú estás matando a una persona que necesita recibirla. Nosotros tenemos la responsabilidad de compartir la palabra de una manera muy sencilla.
sin abrir la boca, con nuestras actuaciones, con nuestro hablar, con nuestro caminar, con nuestro actuar. Esa es una manera en que nosotros evangelizamos. Dice la palabra en el libro de Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese tiempo fue Ananías que le mandó a Pablo. A mí me mandó a varias personas y me la sigue mandando. Cada uno de ustedes es un Ananías para mí, que me mantiene despierto para no perder la llenura de Jesús, su presencia. De eso se trata. Ananías ya no está, ahora estamos nosotros. Y tenemos nosotros que hacer lo que Ananías hizo, buscar esa llenura en el que todavía no la ha obtenido, que la sigue buscando, que la sigue anhelando. Dice la palabra, dice, Pedro y Juan, tras la resurrección y el Pentecostés, fueron llenos del Espíritu de Jesús, dándoles valor para hablar ante las autoridades. A veces tenemos temor de hablar y ya tenemos al Señor en nuestro corazón, pero tenemos temor de hablar. En mi caso, yo recuerdo que yo decía: "Ah, ¿y si digo esta palabra y a esa persona no le agrada?". La palabra que el Señor te manda a decir no es para que te agrade a ti, es para que la persona que la va a escuchar la esté necesitando. Y así me fue conmigo, con muchas personas. A esta persona me viene a decir a mí, X, era la que yo necesitaba. Cada vez que nuestra guía espiritual nos da una palabra, es por la guía del Espíritu Santo. Nos parecerá dura, pero es la que necesitamos. Es la que hay que aceptar, porque esa carne no nació de la sangre ni del hueso de ella, nació del amor de Jesús en su corazón. No hace nada que no busque la guía del Espíritu Santo. Y ustedes saben, y yo sé, que a veces nos habla de una manera muy fuerte, pero el padre que ama a su hijo se levanta temprano a disciplinarlo, a corregirlo y hasta azotarlo con una vara, para que no se pierda en el caminar. Dice la palabra en el libro de Hechos, Hechos 4, del 8 al 13. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. En ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Que cuando nosotros hablemos, se reconozca no nuestro conocimiento académico, sino que Jesús está en nosotros, que la presencia está en nosotros de Jesús, que estamos llenos de la presencia de Jesús. ¿Cómo hablaba Jesús? Pausado y tranquilo. ¿Cómo le habló a los que iban a apedrear a María Magdalena? Sin arrogancia y sin gritar: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y no quedó ninguno. ¿Qué nos aleja de la presencia y llenura de Jesús? Esa es una guerra constante en la que tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque cuando estamos preparados, los ataques no nos llegan. Ya no nos llegan, y si nos llegan ya es como antes.
¿Por qué? Porque diga el débil, fuerte soy, y en mi debilidad Él nos fortalece. Señor, no permitas que la tentación del mundo, no permitas que los sonidos del mundo me envuelvan, que me arrastren. Señor, hay que pedir. ¿Qué nos aleja de la llenura de Jesús? El pecado y la desobediencia. Ya sabemos que en Deuteronomio 28 hay 53 consecuencias para la desobediencia. Las acciones, pensamientos o palabras que van en contra de los mandamientos de Dios, eso es pecado y desobediencia. El orgullo y la autosuficiencia. El orgullo, ay, yo no le voy a hablar a María Luisa porque no me cae bien. Ay, yo no le voy a hablar a Débora porque yo creo que yo me sé mejor la Biblia que ella. Eso no viene del Señor. Eso no viene del Señor. Eso nos aleja a nosotros de la presencia y la llenura de Jesús, porque eso entristece el corazón de Jesús. Las distracciones del mundo. Darle prioridad a las presiones, afanes y deseos materiales, lo cual ahoga el tiempo dedicado a la oración y a la lectura de la palabra. Cuando yo me voy al mundo, le estoy dedicando tiempo al mundo y estoy desaprovechando mi tiempo de estar en la presencia del Señor. Y si cuando vengo cansado, si es que me acuerdo que tengo que hacer lo que antes hacía. Y poco a poco, de una manera muy sutil, me estoy regresando al mundo. Porque el problema es que le abramos la puerta. Ah, no, ya nada más voy a ir 5 minutos. Ni un minuto hay que darle al devorador de oportunidad. La falta de perdón. Esa es una situación que nos aleja de la llenura de Jesús. La falta de perdón. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La falta de perdón. La culpa y el aislamiento. Yo no puedo vivir aislado, yo tengo que vivir con comunidades de la fe, con hermanos de la fe como ustedes. Cuando yo me empiezo a aislar, es como cuando hay una fogata y hay varios carbones y de pronto un carbón se aleja y ese se va enfriando, pero los otros siguen unidos y están calientes. Eso es lo que trae el aislamiento espiritual, que te vas enfriando y te vas enfriando y vas entrando en una zona cómoda y ya te fuiste al mundo y no te da ni frío, no te da calor porque ya estás frío. Y en algunas ocasiones ya no estás frío, estás congelado y ya no tienes ningún interactuar con la presencia de Jesús. La rutina y la negligencia espiritual. Dejar de cultivar mi relación personal con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo, descuidando el tiempo de intimidad y de adoración y de cantar alabanzas con Él. Eso también me va enfriando y me va alejando de la presencia, de la llenura de Jesús. Cuando pensamos en el pecado, a menudo lo asociamos con cosas terribles, como el asesinato o el adulterio. Pero también hay varias cosas más comunes que son pecados y no agradan a Dios. El hecho de que sucedan con frecuencia no significa que no hay ningún problema. Todo pecado es malo y debemos arrepentirnos y pedir perdón a Dios cuando reconocemos estos errores en nuestras vidas. Vamos a ver. No existen mentiritas blancas. Mentira es mentira. Ah, no voy a decir una mentirita blanca para ayudar a alguien. No, mentira es mentira. Las mentiras no le agradan al Señor. La indiferencia no le agrada al Señor. Veamos la palabra cuando el hombre estaba a la orilla del camino herido y pasó el sacerdote levita y lo vio y no lo ayudó. Y después vino el levita, lo vio y no lo ayudó. Y después vino uno que no tenía nada que ver con él y lo ayudó. Los dos que pasaron fueron indiferentes con el dolor de esa persona. Entonces nosotros no podemos vivir una indiferencia con el prójimo y decir que estoy lleno del Espíritu Santo y de Jesús. Eso no va, eso no existe. Eso no es compatible con decir que yo tengo a Jesús, tengo la llenura y la presencia de Jesús en mi vida. Y yo trato con indiferencia a una persona que lo está necesitando y que sé que lo está necesitando.
La rebeldía. La rebeldía. Parece una tontera, pero la rebeldía también es una situación que nos aleja de la llenura de Jesús, de la presencia de Jesús. La idolatría. La idolatría también nos aleja de la presencia de Jesús. Solo al Señor tu Dios adorarás. Cuando leemos la palabra, ahí lo tenemos clarito. Ni de yeso, ni de madera, ni de ninguna otra tipo de material adorarás. Solo al Señor tu Dios, con D mayúscula. ¿Quiénes anduvieron con Jesús y perdieron esa llenura? Cuando Jesús empezó a predicar la doctrina y llegó a esa parte donde él dice, este es mi cuerpo y esta es mi carne, muchos de los discípulos que lo decían en ese momento se fueron huyendo. Dice la palabra en Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En el momento en el que él empieza a predicar, esos discípulos no quisieron seguirlo, porque él dijo, este es mi cuerpo y esta es mi carne. Eran discípulos que caminaban con él, pero no estaban con él. ¿Por qué? Porque regularmente esas situaciones se dan cuando viven en la carne, en el pensamiento humano, cuando vivimos en el pensamiento del espíritu. Todo eso nos edifica, nos llena. Y cuando no la entendemos, buscamos guía. Aquí somos una familia. No la entiendo. Voy a escribirle a Gloricel, voy a escribirle a María Luisa, voy a escribirle a Débora, que me lo explique. Yo creo que hace como un mes ella dio este mismo tema. Yo no pude estar presente. No es excusa, porque aquí toda la semana se presenta el tema de la semana. Entonces eso de que no lo escuché no es excusa, porque para eso se filma, para eso se comparte a las naciones. No es para mañana y que aquí está lo de ayer, no, no, es para que lo escuchemos, es para que cualquiera cosita, como me ocurre a veces cuando leo la palabra y digo, oye, no me acordaba de esta palabra. Es lo mismo, de eso se trata cuando nos comparten los temas. Las enseñanzas espirituales, sed y hambre de las enseñanzas espirituales, sed y hambre de los eventos presenciales, sed y hambre de todos los martes, sed y hambre del compartir a tiempo y distiempo, porque esto no se acaba. Juan 6:66. Imagínese usted cuántos discípulos que caminaban con él se fueron. Y eran discípulos, supuestamente andaban con él. El joven rico, el joven rico, escrito en el libro de Mateo, Mateo 19 del 16 al 22. Entonces ustedes se imaginan, si todas estas personas caminaron al lado de Jesús, lo vieron, tal vez lo tocaron, caminaban al lado de Jesús y lo abandonaron. Imagínense ahora en esta actualidad en el que Jesús físicamente no está, pero sí espiritualmente, y lo vemos a través de la lectura de la palabra, porque ahí está Jesús. Si en ese tiempo esas personas se comportaron así, ¿cómo se está comportando la humanidad ahora? Como lo estamos viendo. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me has llamado bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones.
El martes pasado, en nuestro bendecido evento presencial, se habló de este tema. No hagas riquezas aquí abajo, donde te la come la polilla y el hollín. Hay que hacer riquezas allá arriba. No quiere decir que aquí abajo vamos a vivir en la mendicidad y en escasez, porque aquí abajo el Señor nos suple. Y lo que Él nos suple tenemos que saber administrarlo. Pero este muchacho tenía de todo. Y apenas Jesús le habló, vende y dáselo a los pobres, hasta ahí llegó. Entonces, ¿de qué se trata este ejemplo de este muchacho? De lo que les compartí en antes, la indiferencia. ¿Sabe que hay personas necesitadas? Tengo, pero no les doy. Ejemplo, aquella mujer que nada más tenía una sola moneda, era la que necesitaba y la dio, pero ella no se quedó sin su gran recompensa porque Jesús no es deudor de nadie. Eso tenemos que saberlo siempre. Él no es deudor de nadie. Un ejemplo que todos conocemos, un hombre que caminó con él durante 3 años, comió al lado de él, fue recibido con abrazos de él, Judas Iscariote. Mateo 26 del 14 al 16. Qué triste. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo se lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Aunque estuvo viviendo íntimamente con Jesús durante todo su ministerio, permitió que la codicia y Satanás entraran en su corazón. Su traición lo llevó a perder no solamente la presencia terrenal de Jesús, sino su salvación. Jesús nunca lo desechó hasta el final. Y la pregunta es, la interrogante, para que sea ejemplo de nosotros. Si Judas hubiese regresado arrepentido a los pies de Jesús, Jesús lo hubiese perdonado. Jesús no lo hubiese desechado. Jesús lo hubiese perdonado. Pero él fue a buscar perdón donde él fue a buscar riqueza al mundo. Y allá el mundo ya lo rechazó porque el mundo lo utilizó para lo que ya todos sabemos que él hizo. Qué tristeza por Judas. Esa es una enseñanza. Los habitantes de Gadara, todos hemos leído esta palabra, Marcos 5, del 15 al 17. Sanación del endemoniado. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su vicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron lo que le habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Cuando yo leí esta palabra, yo dije, en mi escaso conocimiento, ellos se enfocaron más en la parte material de su bolsillo que en la salvación del que acababa de ser salvo. ¿Ustedes creen que Jesús no iba a recompensar al dueño de los cerdos si él no es deudor de nadie? Pero la multitud se enfocó más en la plata que tal vez iban a costar la venta de los cerdos que en el que había sido salvo. Y le dijeron a Jesús que se fuera. Se enfocaron en la pérdida económica y no en el milagro de sanación. Que nuestro enfoque siempre sea en el milagro que Jesús hace. ¿Por qué? Porque nosotros somos un milagro de sanación. En mi caso, yo soy un milagro de sanación. Y cada uno de nosotros somos un milagro de sanación. ¿Por qué? Porque estamos aquí hoy presentes ante el Señor. Si no, no estuviéramos por aquí. Y nuestros hijos son un milagro de sanación a través de nosotros. Porque estamos dejando huella y herencia de la sanación que hizo el Señor en nosotros. De eso se trata. Que la llenura de Jesús en nuestra vida, la presencia de Jesús en nuestra vida, llegue y toque nuestra familia.
nuestro entorno, hijos, parejas, descendencia, nietos, sobrinos. De eso se trata la presencia de Jesús en nuestra vida. Pero también hay un caso de una ausencia temporal, y en antes se los comentaba, Tomás, el apóstol, el discípulo, Tomás, el que dijo, si yo no meto mi mano en su costado y meto mi dedo en su dedo, yo no voy a creer que es él. Y caminó con Jesús. Juan 20 del 24 al 25. Incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué salvación para él, ¿no? Que una semana después él pudo constatar lo que había pedido para creer y logró también regresar al camino. Que cuando nosotros caigamos en esa duda, que sea menos de una semana, que sea menos de un minuto, que sea menos de un segundo, porque no nos las podemos perder. ¿Por qué? Porque ahora mismo nosotros estamos bajo la lupa de nuestra familia. Si yo empiezo a hablar y a comportarme de una manera incorrecta, si cualquiera de nosotros empieza a hablar y a comportarse de una manera incorrecta, ¿qué van a decir nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros vecinos, nuestros compañeros de labores que ya nos conocen? Oye, este no es el Celedonio que hablaba de evangelizar y que andaba por ahí y ahora anda por allá en sus cosas. Seguir el camino del Señor se hace difícil cuando no nos rendimos a Él en espíritu y verdad, cuando no le abrimos el corazón y le decimos, Señor, entra a morar y a permanecer en Él, Señor. Saca lo que tengas que sacar y llénalo con tu presencia. De eso se trata, la presencia de Jesús y su llenura en nuestra vida. Quiero finalizar con dos palabras. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos en un mundo espiritual y en un mundo natural. La primera se mueve en el mundo espiritual, en donde nosotros estamos actualmente y donde debemos mantenernos. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué significa? Que Jesús es esa vid. Nosotros somos las ramas. Y esas ramas somos nosotros que damos fruto. Y esos frutos que nosotros estamos dando los están recibiendo nuestras familias. Y nuestras familias van a dar fruto. Cuando nuestro amado Caleb se case, ya su fruto va a venir bendecido del vientre de su esposa. Cuando las hijas de mis hermanas y mis hermanos se casen, ya vendrán bendecidos del vientre de ellas. Por eso yo también incluyo en mis oraciones, Señor, prepara las esposas y los esposos de las hijas y de los hijos de mis hermanas. Prepáralos, que te amen primero a ti y después que las amen a ella, a él, y que la respeten y que lo respeten. Nosotros no tenemos que esperar que llegue ese momento desde ya. Tenemos que ir reclamando en los cielos y en la tierra ese matrimonio ante la presencia del Señor. Porque lo que se declara con fe hoy ya fue anotado en los cielos y en la tierra. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos es una metáfora de Jesús para explicar que, así como las ramas, pámpanos, dependen del tronco vid para recibir savia y dar frutos, los creyentes dependen totalmente de él para tener una vida espiritual plena y fructífera. Eso somos nosotros. Qué bonito lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo con cada uno de nosotros.
que permanezcamos ahí pegados, dando fruto en abundancia. Nos sacó del lago cenagoso, nos trajo a a la fuente donde corre agua viva a la derecha, a la izquierda. Nos abrazó con ese amor incondicional. Nos hizo una nueva criatura. Nos llenó de su presencia hasta que sobre y abunde para llevar a las naciones como este bendecido ministerio. Pero ahora vamos a ver lo que dice Isaías 5, del 1 al 7. Parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. En una ladera fértil la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también había hecho en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Nosotros no somos silvestres, nosotros somos hechura del Señor, nosotros somos escogidos del Señor, nosotros no somos cualquiera cosa. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y la viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantan deliciosas suyas. Espera juicio y salvación. Entonces, cuando yo leía Isaías, yo decía, el Señor me plantó, me cercó, me puso sombra, me puso agua, me dio eso, amor, pero ese idóneo se fue al mundo. Y el fruto que dio no fue el fruto agradable que el Señor esperaba que yo iba a dar. Fue un fruto de pecado, fue un fruto amargo. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata? De estar en la presencia y llenura de Jesús, que a veces se hace difícil cuando no estamos en la presencia del Señor. Cuando no estamos en la presencia del Señor, todo se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos quita las angustias, nos quita los pesares, nos quita la tristeza. Él todo lo tiene preparado. Antes, cuando yo estaba en el mundo y ganaba buen salario y tenía buena posición, yo pensé que yo comía del banquete. Yo estaba comiendo de las migajas que caían del banquete. En esto y atrás yo le decía a mi ayuda idónea, ¿sabes que cuando yo estaba en el mundo en el banco, yo sentía que yo comía del banquete? No, yo estaba comiendo era de las migajas. Ahora, con el Señor, yo estoy empezando a comer del banquete que está sobre la mesa. Y ahí es donde hemos sido llamados nosotros a estar sentados a la mesa. Ahí. Nosotros hemos sido llamados para ser ejemplo, para que otros sean salvos, llenos de la presencia de Jesús, para que cuando suenen las trompetas, sus coronas y sus vestidos tengan su nombre. No se trata de, no, ha- de hacerme el indiferente. ¿Ves? En antes mi señor y yo salimos a hacer una diligencia y cuando veníamos en el taxi, el señor traía prédica. Cuando yo bajé y le pagué, le dije, Señor, gracias por el servicio y por la prédica que me ha regalado. De eso se trata. Yo decía, ese señor está evangelizando de una manera muy sencilla. Y sabe que la mayoría de las personas que hemos tenido la necesidad de tomar un taxi, que estaban evangelizando, la mayoría son ancianos. La mayoría son ancianos. Entonces, ¿de qué se trata? Ancianos sabios,
ancianos sabios en la palabra, en el caminar. Una mujer que fue llena de Jesús, la samaritana. Ella fue a buscar agua y se encontró con Jesús. Pero miren que ella no fue egoísta, porque ella fue al pueblo y le dijo, allá hay uno que me habló de lo que ha sido mi vida y nunca lo había visto, vengan. Ella no fue egoísta, ella no fue orgullosa, porque ella se pudo haber quedado calladita, pero ella dice, no, esto yo tengo que compartirlo, porque mis amigos, mis compañeros también tienen que ser salvos como yo siento que yo he sido salvo a partir de hoy. La samaritana. La llenura de Jesús es para compartirla con los que el Señor pone en nuestro caminar. Dios me lo bendiga, Dios me los guarde. Cualquier pregunta, aclaración, quiero seguir teniendo llenura de ustedes ahora. Amén. Ay, Así es. Gracias, muchísimas gracias, Celedonio. Ahora venimos con la ampliación, Gloricel. Sí, así es. Buenas noches a todos. Gracias, Celedonio, por tu compartir. amén. Vamos con la ayuda del Señor Jesús y el Espíritu Santo a reforzar algunos conceptos de lo que tú has expresado en esta noche. Me gustaría que las que tienen las citas que yo mandé me buscaran Primera de Corintios 13:9 y me la lean, por favor, en ambas versiones y ahí arrancamos con la ampliación. ¿Quién va a leer la Reina Valera, María Luisa? Yo la voy a leer, Gloricel. Bueno, léela y después que Cadia lea la nueva versión internacional, Primera de Corintios 13:9. Aquí la tengo, 13:9. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la versión Reina Valera 1960. Dice así, la presencia del amor, porque en parte conocemos y que en parte profetizamos, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Nueva versión El 9. internacional. Nueva versión internacional, Primera de Corintios 13:9. El amor. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Amén. Tú empezaste con un canto cuando empezaste a compartir con nosotros Cansados del Camino. Yo quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, aclarar qué significa. Tú terminaste con la historia de la mujer samaritana, que es muy buen ejemplo de lo que vamos a compartir en este momento. Yo, mientras que tú conversabas e interactuabas con nosotros, le mandé a Débora. Débora, ¿estás ahí? Sí, Débora, aquí estoy, Gloricela. quiero que me leas la parte de la canción que te mandé, Cansado del camino, y termines donde dice vengo a ti, y ahí me paras. Voy, ya se Escuchen la. lo que dice la oración, escuchen lo que dice la canción de Celedonio que trajo a colación, porque de ahí vamos a arrancar para entender lo importante que es recibir a Jesús en mi corazón para que cambie mi entorno interno y que se manifieste luego en el externo. Por favor, lémelo, Débora, lo que Sí. te mandé. Ok. Paro donde dice vengo a ti, ¿cierto? Me dijo. Exacto, cansado del camino. Ajá. Y dice así, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti,
Luché Ahí, como no para ahí, hasta ahí. allá. Es que seguía otro que ¿De terminaba en vengo dónde? a ti. No, 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 pero no, hasta ahí está bien el pedazo que quiero que leas y después te digo la segunda parte. Ok. En este momento, cuando Celedonio, cansado del camino, recordé, sediento de ti. Todos los que estamos aquí, los que van a escuchar y los que no han llegado a los pies de Cristo, tenemos un gran problema. Cuando empezamos, estamos secos internamente. No tenemos ninguna situación interna que nos haga sentir gozo, placer, alegría, entusiasmo, porque estamos completamente desalentados, desanimados. No deseamos sino amargarnos. Eso es lo que una persona cansada de un camino, sedienta de ti, busca que el Señor llene en ese momento con su presencia lo que yo estoy experimentando en un momento determinado. Entonces viene la respuesta de Jesús. ¿Cómo vamos a lograr? Porque tú hablaste de todo, Celedonio, pero necesitábamos entender cómo lo puedo lograr, cómo puedo dejar de estar cansada del camino, sin fuerzas he quedado, y que venga Jesús, mi Salvador, como lo hizo con la mujer samaritana, y que yo me pueda llenar de su presencia y me vaya llenando continuamente. Entonces ahora, léeme por favor, Débora, lo que te puse, sumérgeme. Ahí hay dos versículos, dos estrofas de la canción que habla de sumérgeme. Léeme las dos, los dos párrafos de sumérgeme. Listo. Dice, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Ya hasta ahí. Estamos, Celedonio y todos los que han escuchado en esta noche, con un corazón endurecido. Yo me merezco todo. Jesús, como dijo Celedonio en algún momento, es que tú no escuchas mi oración, tú no me quieres atender, tú no me quieres contestar, porque no sabemos cómo llegar a la presencia de Jesús. Ese es lo que nos sucede a todos cuando no entendemos. Entonces Él viene con el Espíritu Santo y me dice, sumérgete en el río de mi espíritu. Y eso es bíblico. Vamos a la palabra de Dios y quiero que me lean Juan 7 del 37 al 39. María Luisa Lelo en Reina Valera y después Cadia que lo lea en Nueva Versión Internacional. Así es. Dice así, versículo 37, dice, ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nueva versión internacional. Jesús en el último día de la fiesta. En el último día,
el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Estamos claros, Celedonio, porque en algún momento lo dijiste, todos somos carne en este momento, en nuestra vida como personas. Pero el estar en la carne necesita un ingrediente que es la presencia de Jesús para que ese hombre viejo que soy yo, esa mujer que necesita transformación, pueda lograr comprender que necesita el agua viva de Dios sedienta. Amén. Quiero decirles, y creo que lo dije en algún momento del recorrido, y lo digo como señal de Dios, lo digo sin arrogancia, lo digo con humildad, pero con el poder de Dios reflejado en mi vida, que eso es real. Porque en algún momento de mi vida, hace como unos 4 meses, yo percibí claramente corrientes de agua viva en mi ser interior, como si fuera una cascada. Completamente la percibí. ¿Y qué me ha apoyado esa situación en mi vida? Que puedo sacar de una forma a una persona sedienta y llevarla como la mujer samaritana lo recibió de Jesús, porque soy semejante a Jesús, porque creo en lo que dice la palabra de Dios de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si yo creo en él, como dice la palabra que acabamos de leer, corrientes de agua viva van a bajar por mi ser interior, que van a provocar una bendición sobreabundante. Tú trajiste a colación la mujer samaritana. La mujer samaritana le dijo a Jesús: yo puedo darte agua viva y te va a calmar la sed, no como la que ella está recogiendo en el pozo, sino yo te puedo dar a ti una agua viva que provoque que la presencia mía transforme tu vida. Eso era lo que le estaba diciendo él a la mujer samaritana. Por eso se convirtió en un testigo viviente, la mujer samaritana, porque empezó a recibir lo que necesitaba. ¿Qué se necesita? Tú los hablaste, Celedonio. ¿Qué se necesita? Arrepentimiento genuino. ¿Qué se necesita además de poder recibir la presencia de Jesús? Que me arrepienta de mis pecados pasados y que decida que no voy a pecar más, buscando los principios y los mandamientos de Cristo en su palabra. Entonces el Señor me va a ir llenando de su presencia. Eso no va a venir de una sola vez. Es como si yo tuviera un vaso de agua y le pongo un poquitito en la palabra de Dios. Esos ríos de agua viva se ven reflejados claramente en Ezequiel 47 del 1 al 12, donde dice que había un lugar que estaba lleno de agua internamente debajo del portal de la casa. Y esa agua se convirtió en un río grande, profundo, que era un lugar donde se sanaba. Cristo es sanador, Cristo es liberador. Cristo me va a mí a liberar como liberó a la mujer samaritana, pero tengo que creerlo yo. Tengo que entenderlo yo en mi vida personal para que yo me pueda sumergir en ese río del Espíritu del que habla las aguas profundas, como dice Ezequiel 47, y que esas aguas profundas
provoquen que el río de agua viva de Jesucristo no solo me libere, sino me permita ser una persona libre en Jesucristo y que la llenura del Espíritu Santo vaya reforzando mi vida de forma personal. Vamos a leer un versículo antes que le hagan las preguntas a Celedonio. Vamos a leer segunda de Corintios 16, puse yo ahí. Dime cuál fue la primera que yo te puse, María Luisa, por favor. Primera que puso fue segunda de Corintios 13:5. Esa la leí. No, pero las que yo mandé escritas. Sí, exacto. La primera, ¿cuál fue? Esa. Tiene también primera de Corintios 6:19. Esa es la que quiero que lean. Ok. Vamos, dice así la versión Reina Valera 1960, versículo 19. Aquí está. Dice así: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, así se mira, y que no sois vuestros. Cadia. Nueva versión internacional. La inmoralidad sexual. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Yo clamo por el agua viva de Jesús, para que su presencia me acompañe. Entonces yo necesito creer que Jesús es real para poder que Él me bautice con el Espíritu Santo. De lo contrario, no lo voy a poder recibir. Y no voy a poder lograr lo que logró la mujer samaritana. Porque no solo se convirtió ella, convirtió a un pueblo completo. Con lo que recibió dentro de su ser interior. Entonces, sí es real la presencia de Jesús en mi vida personal y la de ustedes, pero hay que saberla distinguir, hay que saberla reconocer, hay que saber entender quién es Jesús, qué hizo por mí, qué puedo yo lograr a través de Jesucristo y que Él sea fuente, como dice el Salmo 1, de mi interior correrán ríos de agua viva. Seré como un árbol plantado junto a un río. Y también lo habla de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 22, Correcto. del 1 al 2, que el Señor me lo hizo buscar. No lo vamos a leer porque hay que preguntarle a Celedonio, pero anótate ahí, María Luisa, para que busquen Apocalipsis 22, 1, 2, porque está escrito en las revelaciones que ese río de sanidad de Jesucristo es una realidad con el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero más llanura del Espíritu Santo. Necesito creer más en Jesús. Necesito entender que sin Él nada puedo lograr. Gracias, Celedonio. Hasta ahí llego yo y que te pregunten los que te quieren hacer una pregunta. Gracias. Gracias. María Luisa. Preguntas para Celedonio. La presencia de Jesús me llene. Mire cómo una canción te puede llevar a una verdad, porque esa canción no la hizo, creo que es Jesús Adrián Romero el que hizo esa canción, pero esa canción venía del corazón de Dios. Pero si una persona canta por cantar, si una persona adora sin entender lo que está cantando, no va a recibir ninguna respuesta.
Así es. porque no va a recibir ese toque que necesita de Dios para sanar lo que tiene por dentro. Mira, Ujú. la fe seca es lo que no que me impide a mí recibir el Espíritu Santo. Así es. Ujú. Tengo sed. Cuando yo he tenido personas que yo he ayudado a liberar, la persona queda con sed, Ujú. porque los espíritus que salen quieren mantenerse en la humedad. Ujú. Y hay que pedir en ese momento las aguas vivas de Cristo para que reflejen que eso es lo que va a llenar la casa adornada para que no vuelva a ocurrir de nuevo lo mismo en esa persona X. Ujú. Dios no se queda con nada. Ujú. Él nos da respuesta para todo, Así pero es. tienes que buscarlo, Ujú. Así es. Ujú. porque si no, no lo vas a encontrar. Ajá. Ujú. María Luisa. Preguntas, aportes. Meditación. Claro, porque a veces leemos la palabra, pero no la llevamos al Ujú. poder que tiene Ujú. para liberar aquello que no tenemos respuesta. Así es. ¿Tú Ujú. quieres Así es. respuesta? Todavía no has llegado al Ujú. punto donde yo te pueda dar respuesta. ¿Por qué? Ujú. Porque te falta conocerme. Ujú. Ujú. Eh, Dios no se equivoca, nos equivocamos nosotros. Así es. Ujú. Ujú. Así es. Bendito Dios. Ya yo Amén. creo, Celedonio, Ujú. si tú has entendido, Celedonio, lo que acabamos de ampliar, amplíalo con tu boca Ujú. para que todos puedan, a partir de hoy, de buscar a ese Jesús que va a cambiar mi entorno familiar. Ujú. Va a hacer que toda montaña que gira a mi alrededor sea destruida, Ujú. porque Cristo me va a ayudar a destruirlo con medio del Espíritu Santo. Así es. Ujú. Nadie tiene preguntas para un tema tan importante como este. Importante. Gloricer, sabes que cuando nos compartiste lo del tema de la alabanza, la canción, ¿me escuchan? Sí, te estoy escuchando. En mi tiempo de juventud, en la discoteca interpretaban una canción de un grupo norteamericano y cantaban una canción que fue muy famosa por muchos años que se llamaba Los Redimidos de Babilonia. La No, no, cantaban en inglés. ajá. Y cuando yo leí la palabra y yo encontré, yo dije, Padre Santo, te pido perdón porque yo en el mundo mundano bailaba con un trago en la mano esta canción que es tu palabra. Por eso es que tenemos que buscar la esencia de la palabra, porque solamente eso es lo que nos va a hacer libre del entendimiento. Y como antes decía Gloricel, la mujer samaritana nunca le refutó a Jesús lo que Jesús le dijo, al contrario, ella lo aceptó y esa aceptación de lo que Jesús le dijo fue lo que permitió que ella fuera salva inmediatamente y Pero, automáticamente fue y salvó al pueblo. ¿Ve? pero ¿sabes qué, Celedonio? Ella no lo hizo porque quiso hacerlo. Ah, Ya no, Dios lo tenía definitivo. dispuesto. Ajá. Ujú. Ella recibió eso porque Dios quería demostrar algo. Claro, es que ella al principio entró como en una pugna con Jesús de un dime tú y yo te digo lo otro, pero al final ella no pudo con la presencia de Jesús. Ella se doblegó ante Jesús. Así ¿Ves? es. Se Eso fue lo rindió, que se ocurrió. rindió. Se rindió al Señor Jesús. Eso es. Ujú. Así fue. Ujú. Y eso es todo lo que tenemos que hacer todos los que estamos aquí y los que se Así salieron antes de es. tiempo, quizás porque quedaron estremecidos, pero lo importante es que tenemos que entender Ujú.
no es como yo quiero, Así es. no es como quiere Celedonio, Ujú. no es como quiere María Luisa, Así es. es como el Señor quiere que cada uno de nosotros se sumerja en ese río. Nunca me olvidaré, y perdonen el comentario ya que no hay preguntas, Sí. cuando yo fui a Jerusalén, había una mujer que estaba peleada con su esposo, iba en el grupo donde íbamos todos, y ella no quería bautizarse en el río Jordán en ese momento porque estaba muy enojada. Mm. Al final accedió, y cuando fue sumergida en el río Jordán, como dice la canción, el Espíritu Santo se manifestó y ella recibió el fuego de Dios dentro del agua. Cuando salió, su actitud cambió y pudo ceder a lo que tenía que hacer, que quería Dios. Dios, aunque te sumerjas en la tina de tu casa, aunque te sumerjas en la piscina de tu casa, si tú crees lo que dice la palabra, vas a recibir el toque de Dios que te va a hacer una persona dispuesta a experimentar esa llenura que Jesús te puede dar. Inténtenlo, reten. Yo siempre digo, reten a Jesús. Pruébame y verás. Bueno, yo así se los digo, ¿no? Tú quieres tener buena economía, buena familia, buen trabajo, son todas añadiduras. Lo único que te pide Dios es que creas en Él. Eso es todo. Así es. Así es. Así es que creas en él. Así es. Entonces ya la oración de todos debe cambiar. Hasta la tuya, Celedonio, va a cambiar. Definitivamente. Entonces, Así es. todos vamos a cambiar porque yo también recibo. Es lo que yo le comento. En cada participación hay un cambiar en nuestra vida. No puede ser la misma. Así ¿Ves? es. Por muy pequeño que uno sienta que va a ser, no, es grande, porque Jesús hace cosas grandes. ¿Ves? Ya Bien, tienen una nueva llave de Jesús Ujú. para sus vidas. Así es. María Luisa. wow. Es que estoy impactada. Él me ha dado varias respuestas aquí. A ver, Bueno, ahora cuando, cuando te toque de nuevo nos darás los testimonios. La espada de doble filo. cuando, Bueno, cuando Moisés subió al monte y se encontró con la zarza ardiendo, la zarza no se consumía, no porque la madera no se consumía, sino porque el fuego era Jesús, era Dios. Así es. ¿Ve? Así, Así es. Ajá. así. Ese mismo Exacto. fuego, todos nosotros lo podemos recibir de una manera si hasta ahora no lo hemos recibido. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. así es, no cambia. Él no No cambia. cambia. Él no Y es cambia. fiel. Es Él es fiel. fiel y verdadero, justo, amoroso. Los siglos de los siglos. Ujú, Wow, bendito Dios. ujú. Bueno, y no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Por ahora. Recuerden que se puede preguntar después, escribirle a Celedonio, escribirle a Gloricel, ¿verdad? Todos estamos listos, dispuestos. Sí, pero sería bueno que lo dieran aquí porque siempre apoya a todo el grupo. Es correcto, sí. Exacto, todos A nos todos, alimentamos a todos. en la porción. Este es el momento de recibir esa porción que cada uno Ujú. necesita. Así que, todos aprendemos y los que van a O, escuchar posteriormente o también van a también, ser o muy también puede bendecidos. hacer la consulta en el bendecido grupo de Eh, Alcor para Fue que todos muy- también reciban la... o sea, para mí fue muy acertada esa canción de Celedonio, Wow, ese no fue Celedonio. pero fue Pero acertada Sí. porque eso, cuando él empezó, yo digo, ¿y qué pasó con el sediento? Entonces, por eso la fui a buscar. Ajá. es,
Pero mire, una cosa nos llevó a la otra. Ajá. Así es. Pero eso fue lo que abrió el compás. El Espíritu Santo en nombre de Jesús le puso a Celedonio, Sí, ¿verdad? pero Eso. eso va a apoyar ahora para que aprendan a adorar en espíritu y en verdad. Así es. Así es. Así es. Así es, y usted nos estaba diciendo hace unos meses atrás, eso es que no es repetir por repetir las canciones. Así es, no es por repetir, porque Porque- el Señor las reveló por algo. Exacto, exacto. Y utilizó a esa persona que era la que en ese momento necesitaba, y esa persona estaba dispuesta a. Y Y allí no, va. todos hemos pasado por ese desierto. Aquí, aquí. Todos hemos pasado por ahí. Así que muchísimas gracias, Celedonio, gracias a Amén. todos, gracias, Lorisel, por, wow, no se equivoca, definitivamente, él no se equivoca, hay que atreverse, eso me lo está diciendo, que atreven. Así que bendito Dios por eso. La presencia de Jesús me llena. Ya saben que es por el río de agua viva que es el Espíritu Santo. Así es. Exactamente, y hay que minuciosamente todas estas citas bíblicas, y nosotros también somos, como lo dice aquí la palabra, nosotros también somos esas corrientes de agua viva, porque creemos en el Señor Jesús. Porque sabes que también la palabra de Dios habla de un río contrario a Dios, ¿verdad? Tú sabes eso, ¿verdad? Del lago de fuego y azufre. El lago de fuego, correcto. Y también en otro, en Isaías habla del río contrario a Dios. O sea que hay a favor y en contra. Correctamente, así mismo es. Así que vamos a darles las citas bíblicas utilizadas el día de hoy en este interesantísimo tema, la presencia de Jesús me llene, que va a provocar que nuestras oraciones cambien. Tenemos Éxodo 33, 15 al 17, Primera de Samuel 1:13, Salmo 39:9, Josué 1:8, Hebreos 10, 24 y 25, Filipenses 1:6, Hechos 9:17, Hechos 4, 8 al 13, Deuteronomio 28, Juan 6, 66. Yo les aconsejo que lean el 6:7. Bueno. Mateo 19, 16 al 22. Mateo 26, 14 al 16. Marcos 5, 15 al 17. Juan 20, 24 y 25. Juan 15, 5. Isaías 5, 1 al 7. Primera de Corintios 13, 9. Juan 7, 37 al 39. Ezequiel 47, 1 al 12. Primera de Corintios 6, 19. Apocalipsis 22, 1 y 2. Segunda de Corintios 6, 17. Y Segunda de Corintios 13, 5. Estas son las citas para el tema de hoy que nos ofreció nuestro hermano Celedonio Urrutia. La presencia de Jesús me llena. Gracias de nuevo, Celedonio.
Gracias, muchas gracias, Celedonio. Les anuncio que empezamos nuevo mes, junio ya, aquí a las puertas. El próximo martes es 2 de junio 2026, 6 de la tarde, hora de Panamá. El tema, su voz me sostiene y restablece, a cargo de nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana. 6 de la tarde, hora de Panamá, tema, su voz me sostiene y restablece. Que ahora vamos con las oraciones, petición de oraciones. A ver, oraciones. Yo sigo pidiendo, Celedonio, por la apertura de muchas plazas de trabajo en todos los ámbitos, desde abajo hasta arriba, de norte a sur, de este a oeste, que se abran las plazas de trabajo aquí en nuestro país para nacionales y extranjeros. Correcto. Que vengan muchísimas empresas a darnos, ellos van a recibir también, ¿no? Pero a darnos la oportunidad de empleo que es muy necesaria en nuestro país en estos momentos. ¿Alguien más? Sí, yo pediría, me gustaría pedir, Celedonio, por esa presencia del Señor en la vida de nuestros niños y nuestros adolescentes, para que comiencen a llenarse de Él desde temprano. Así, así. Muchas gracias, Carlos. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna petición especial de salud, de prosperidad? A ver. ¿Vas a pedir algo, Carlos? Ah, sí, vas a pedir, estaba levantando la mano. Están en exámenes los muchachos, así que mucha atención, mucha sabiduría, mucha tranquilidad para que los muchachos puedan demostrar que todo lo que en este trimestre se les ha enseñado, se les ha guiado, les vaya bien, que les vaya bien. ¿Ya? Listo, parece que ya. Bueno, vamos. Padre, en el nombre de Jesús y en la presencia del Espíritu Santo, te damos gracias, 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 Señor. Glorificado sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor, por el gozo, por haberte placido en cada uno de nosotros, Señor, con este tema que sembraste en el corazón de tu hija Gloricel, Señor. No solamente para que esté aquí en Panamá, sino que llegue a las naciones, porque ese es el propósito de tu palabra, Señor, que llegue a las naciones, Señor, donde todavía, Señor, hay muchos miles que no conocen de ti, Señor. Te imploro, te ruego, te suplico, Señor, por los que hoy participaron en este bendecido evento, por los que no pudieron participar, por ellos, por sus parejas, por sus hijos, su descendencia, por sus sueños, por sus anhelos, Señor. Te imploro que tengan un bendecido, maravilloso, reparador descanso y un maravilloso despertar en lo espiritual y en lo natural, Señor. Que la harina y el aceite nunca falten en la mesa de ellos, Señor. Que ese amor inagotable que tú tienes, Señor, se siga derramando, Señor, en y sobre cada uno de nosotros, Señor. Señor, tú eres esa fuente inagotable de amor, de gracia y misericordia. Pero también eres esa fuerza de poder que también es inagotable, Señor. Señor, yo te imploro por los empleos en Panamá, Señor. Esta bendecida tierra que tú miras todavía con tanto amor, Señor, y la seguirás mirando, Señor. Señor,
Despierta en el corazón de muchos empresarios allá en Europa, en Asia, donde se encuentren, Señor. Háblales, Señor, y diles Panamá, 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 para que se intranquilicen, Señor, y vengan a invertir aquí, para que haya empleo, Señor, para esos jóvenes recién graduados, por los que están en la universidad, por los que han quedado cesantes, Señor, para que, Señor, puedan suplir sus necesidades, todas. Te imploro, te ruego, te suplico, Señor, que así como le hablaste a Jeremías, Señor, le hables a esos jóvenes que hoy están divagando, perdidos por el mundo aquí, Señor, en especial en Panamá, Señor. Háblales, Señor, háblales en voz audible, Señor, para que saquen sus pies del mundo, Señor. Que esas luces de color, esos cantos de sirena que los tienen confundidos, Señor, sean reemplazados, Señor, por tu hablar, por tu voz. Plácete, Señor, en ellos, Señor, en sus padres, en sus sueños, sus anhelos, Señor, que no se sigan perdiendo en ese caminar errado. Por los estudiantes que están en esta semana de exámenes, Señor, también, Señor, que busquen de ti, Señor. Señor, dice la palabra, y es fiel y verdadera, que tú abres las ventanas de los cielos, Señor, y lloverán fuentes de agua viva, Señor, inagotables, Señor, de norte a sur, de este a oeste, hasta que sobre y abunde, Señor, sobre nuestro Panamá y el mundo entero, Señor. Tú eres un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de misericordia, Señor. Hazlo, Señor, pero que sea en tu tiempo. A nosotros nos toca implorarte, rogarte, que tú te pases, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, por nuestra líder, doña Gloricel Morales de Lorenzana, Señor, por el sacerdote de su hogar, don Orlando Lorenzana, por la descendencia de ambos hasta la 1000 generación, Señor. Señor, que tú los sigas cubriendo, redarguyendo, sosteniendo con tu diestra de justicia, Señor, para que nos sigan también llenando de esa sabiduría y esa experiencia que tú les das a ellos, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas, Señor. Que no falte nunca, Señor, tu presencia. Señor, pon ángeles con espadas de fuego en el entorno de cada uno de ellos, Señor, donde ellos se encuentren en sus viajes, donde ellos se encuentren, Señor. También, Señor, bendice el hogar de cada uno de los que somos miembros de este bendecido ministerio, Señor. Señor, aquellos que se han podido apartar, Señor, tráelos con lazos de amor, Señor, porque tu bondad y tu misericordia no es para que nadie se pierda para cuando suenen las trompetas, Señor. Al contrario, tu Hijo vino a entregar su sangre por nosotros para que fuésemos salvos, Señor. Señor, desde ya decretamos que el próximo martes 3 de junio, Señor, va a ser un evento como todos los que tú sabes hacer, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te quiero pedir también, Señor, por la hija de nuestra hermana Paola, Señor, Stephanie, Señor. Señor, abrázala fuertemente, Señor. Abrázala, Señor. Abrázala, Señor. En este momento que está pasando, Señor. Porque dice tu palabra que aunque padre y madre te abandonen, tú no nos abandonas, Señor. Y no fue que ellas las abandonaron, Señor, sino que fue tu voluntad que partieran a tu presencia, Señor. Pero tú eres el eterno, tú eres el gran yo soy. Síguela abrazando y sosténla, Señor. No permita, Señor, que el dolor la haga caminar a otros lugares, Señor. Al contrario, sosténla, Señor, con tu diestra de justicia, Señor. Gracias, Señor, gracias. Te pido por nuestros gobernantes, por todos, por los tres órganos de esta nación, legislativo, ejecutivo, judicial, Señor, para que tú te pases, Señor, por cada uno de ellos, Señor, y lo limpies, Señor. Cambie, Señor, lo que tenga que cambiar, Señor, para que se acabe el sufrimiento de tantas mujeres que han sido asesinadas y su familia y sus hijos huérfanos, Señor. Por tanto padre, por tanta madre que está llorando a sus hijos, Señor. Señor, gracias, porque yo sé que dice tu palabra que ninguna oración es desatendida por ti, Señor. Gracias, bendito seas mi Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias una vez más, Celedonio. Gracias, Loricel, Caria, todos. Gracias.